La vida está llena de momentos, pero hay unos que marcan realmente la diferencia. Son esos instantes en los que la presencia de Dios nos toca, nos transforma y nos desafía a vivir de manera diferente. Esto es Momentos con Dios, un lugar para profundizar y fortalecer nuestra fe. Bienvenidos a la segunda temporada. Por fe, Rahab la ramera no pereció juntamente con los incrédulos, habiendo recibido a los espías con paz. Vamos a orar al Señor y a pedir a Dios de su bendición. Bendito Padre, una vez más nos acercamos ante ti, te damos gracias, bendito Padre de los cielos, te agradecemos, Señor, infinitamente, Dios, esta oportunidad que nos das de poder estar en tu casa y de poder leer ahora tu palabra, Señor, para considerarla, para poder, Dios de los cielos, oír, Padre mío, de tu doctrina y de esta palabra bendita, Dios, que tanta bendición trae a nuestra vida. Señor, por favor, habla a nosotros, ayúdanos, Padre, para poder meditar en tu palabra, oírla atentamente, Dios, y asimismo también ponerla por obra. Señor, en tus manos ponemos la vida de cada uno, Señor, en tus manos también los que están en casa, que puedan escuchar, Dios de los cielos, esta enseñanza, este mensaje de tu palabra gloriosa. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos y te damos gracias, Señor. Amén, Señor. Amén. Ocupen su lugar, hermanos, con la ayuda del Señor. Y quiero comenzar diciéndoles a ustedes que la Biblia, en la carta de Santiago, nos describe dos tipos de fe: la fe muerta y la fe viva. Para ser exactos, en Santiago, en el capítulo 2, de manera especial el versículo 17 y 18, puesto que desde el versículo número 14 podemos nosotros considerar: hermanos míos, dice la Biblia, ¿qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si el hermano o la hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice: id en paz, calentaos y hartaos, pero no le diereis las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿qué aprovechará? Así también la fe, dice, si no tuviere obras, es muerta en sí misma. Y el versículo 18 dice: pero alguno dirá: tú tienes fe y yo tengo obras, muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. En este caso tenemos nosotros que la fe que no tiene obras es una fe muerta, dice la Biblia, en sí misma, no tiene vida, no tiene peso, no tiene ningún valor. Pudiera alardear el que argumenta tener fe, pero esa fe no es una fe verdadera, no es una fe valiosa, no es una fe como la que Dios demanda y Dios quiere. Entonces, cuando se habla de Rahab, en este caso, como leímos en Hebreos, en el capítulo 11, en el versículo número 31, cuando hablamos de Rahab, bueno, esta fue una mujer con una mala reputación en la sociedad de su época. La Biblia la describe como una mujer ramera, ¿verdad? Dice: por fe Rahab la ramera. Entonces era una mujer con una mala reputación en la sociedad de su época, pero con una fe real y una fe viva delante de Dios. Veamos este personaje a la luz de la Biblia y aprendamos de su fe. Entonces, pues ella también aparece en la lista de los héroes de la fe. Rahab, hermanos, es un ejemplo de valentía y de fe, por supuesto, al demostrar su confianza en Dios, arriesgándose incluso a ayudar a los espías israelitas. Rahab, hermanos, creyó en Dios, en el Dios de Israel, y confió en la promesa que le hicieron los espías. Además, hermanos, su conversión muestra que Dios siempre está dispuesto a perdonar y dar una nueva oportunidad sin importar el pasado de la persona. Es cierto que Rahab comenzó, digamos, o al menos comienza su vida o su historia en la Biblia, comienza de una manera dudosa,
de una manera poco decente, pero hermanos, termina siendo una mujer de valor, una mujer importante en la historia de la Biblia y sobre todo una mujer de fe. Gloria al Señor. Así que entonces esto nos demuestra, como en otras ocasiones se ha dicho, no importa cómo iniciemos el camino de Dios, no importa eso. Lo que importa es cómo terminamos nuestra vida en el camino de Dios. Y ya en algún momento les he mencionado a ustedes, hay personajes en la Biblia que empezaron bien pero terminaron mal, y eso es terrible. En este caso tenemos, por ejemplo, Judas. Empezó bien, creyó en Dios, anduvo con Dios, fue tesorero en el grupo de los discípulos y logró grandes cosas, pero terminó mal. Terminó traicionando al maestro, terminó ahorcándose él mismo. Entonces, un personaje que empieza bien pero termina mal. Y no es el único en la Biblia. Tenemos, por ejemplo, el criado de Eliseo, por ejemplo, Giezi, que era un siervo de Eliseo y andaba con Eliseo, que era profeta de Dios y veía los milagros de Dios y oía las palabras de Dios y todo marchaba bien, pero llega el momento en que él termina mal y terminó leproso. Tenemos el asunto de Balaam también, ¿verdad? Un profeta que era un profeta de Dios y todo marchaba bien, pero finalmente termina, ¿verdad?, vendiéndose para poder hacer caer a los hijos de Israel. Tenemos, hermanos, muchos personajes más en la Biblia. Tenemos a Saúl, por ejemplo, el rey Saúl, que empezó bien pero terminó mal. Y así podemos seguir mencionando muchos personajes en la Biblia que empezaron su vida bien, su historia comenzó bien, pero terminó mal, y eso es triste. Por el contrario, tenemos también, hermanos, personas que empezaron, su historia comienza no tan buena historia, no con buen ejemplo, no con buenas situaciones, pero terminan bien. Tal es el caso, por ejemplo, de Rahab, que su historia comienza diciendo que era una mujer ramera, pero termina siendo una mujer de fe. Gloria al Señor. O tenemos también el caso, por ejemplo, de San Pablo. San Pablo, hermanos, que era un hombre perseguidor de los cristianos, perseguidor de la doctrina de Cristo, un hombre que odiaba las cosas del Señor, pero termina siendo un apóstol de Cristo Jesús. Gloria al Señor. Entonces tenemos nosotros, hermanos, personajes, tanto buenos personajes, malos personajes, pero en la Biblia ahora estamos nosotros considerando a Rahab. Y Rahab, les digo a ustedes, una mujer que se vuelve un ejemplo de valentía y de fe al demostrar su confianza en Dios, arriesgándose a ayudar a los espías israelitas. Rahab, hermanos, creyó en Dios, en el Dios de Israel, y confió en las promesas que le hicieron los espías. Además, su conversión muestra que Dios siempre está dispuesto a perdonar, ¿verdad?, a todo aquel que le cree, a todo aquel que cree en Dios, sin importar el pasado que haya tenido. Y podemos ver algunos detalles importantes sobre la vida de Rahab, porque en este versículo solamente nos dice que es por la fe, ¿verdad?, que Rahab la ramera no pereció. Y no solamente ella, dice, sino no pereció juntamente con los incrédulos, habiendo recibido a los espías con paz. Y entonces aquí encontramos ciertos detalles. Los recibió con paz, los recibió con amabilidad. Y eso es importante. La actitud, ya les he predicado muchas veces acerca de la actitud. La actitud cuenta mucho delante de Dios. Hay personas que creen solamente que delante de Dios lo único que cuenta es una vida de oración o una vida, un vestuario honesto o cierta cualidad, y que eso es todo lo que importa. Pero delante de Dios importa todo, comenzando desde la actitud. Eso es lo que nosotros tenemos, una actitud. ¿Qué actitud yo tomo? ¿Una actitud de servicio? ¿Una actitud de trabajo? ¿Una actitud de fe? ¿Una actitud de obediencia? ¿Una actitud de sinceridad? ¿Una actitud de justicia?
una actitud de santidad, o qué actitud es la que uno toma delante de Dios, porque la actitud nos lleva a un desenlace en nuestra vida. Entonces, veamos ciertos detalles sobre la vida de Rahab. Primero, podemos mencionar nosotros la fe de Rahab. La fe de Rahab, hermanos, ella, ¿verdad?, no tuvo dudas de que la voluntad y el propósito de Dios se cumplirían. Rahab, hermanos, no depositó entonces su confianza en los dioses cananeos, porque si yo preguntara, ¿habría dioses en Canaán, en la tierra que iban a contestar? Por supuesto que había, y había muchísimos. Tanto que la palabra de Dios describe en el libro del Éxodo, desde el libro del Éxodo, el Señor ya comienza a decirles a los israelitas, por medio de Moisés, el Señor les dice: te voy a dar la tierra de Canaán, la tierra fértil, una tierra donde fluye leche y miel. Pero les decía el Señor: no sea que entrando en esa tierra te conviertas a ellos. O en otros momentos les decía: no sea que entrando a esa tierra comiences a adorar los dioses que ellos tienen. Entonces, había dioses en la tierra de Canaán, muchísimos. Era una tierra pagana, una tierra, cuando decimos pagana, es que adoraban a muchos dioses. Dioses no les faltaban, tenían dioses por mayor. En este caso, sin embargo, tenemos que Rahab no depositó su confianza en los dioses cananeos, ni en el rey tampoco, ni en el rey cananeo, ni en los soldados del ejército de Canaán, y mucho menos en las murallas de Jericó. Recordemos que Rahab, su casa, la escritura en el libro de Josué nos declara que la casa de Rahab estaba en la muralla, sobre la muralla. Ella vivía sobre la muralla, ella vivía en la altura. No cualquiera vivía en la muralla, pero ella logró vivir en la muralla, y esto por supuesto les daba cierta confianza a los habitantes que vivían ahí, valga la redundancia, porque era una muralla impenetrable. Sin embargo, Rahab, hermano, ni puso su confianza en los dioses cananeos, como dijimos, ni en el rey de Canaán, ni en los soldados del ejército de Canaán, y mucho menos en las murallas de Jericó. Sino que, hermanos, eso por supuesto para muchos les daba estatus aparente de una ciudad protegida, pero ella confió en el Dios del cielo y de la tierra, gloria a Dios, confió en el Dios creador del universo, bendito sea el Señor. Esto podemos verlo en Josué, en el capítulo 2, que es precisamente donde se describe la historia de Rahab de una manera muy especial. En Josué, en el capítulo número 2, en el versículo número 3 al 5, ahí podemos ver, ¿verdad? Josué capítulo 2, versículo número 3 al 5, y donde ella pone su confianza en el Dios del cielo. Dice la escritura: entonces el rey de Jericó envió a decir a Rahab, fíjense cómo el rey de Jericó ya sabía, el rey de la tierra de Canaán, él ya sabía que Rahab tenía o había recibido en su casa los espías. Entonces dice: entonces el rey de Jericó envió a decir a Rahab: saca fuera los hombres que han venido a ti y han entrado en tu casa, porque han venido a espiar toda la tierra. Mas la mujer había tomado los 2 hombres y los había escondido, y dijo: verdad que hombres vinieron a mí, mas no supe de dónde eran. Y al cerrarse la puerta, siendo ya oscuro, esos hombres se salieron, y no sé a dónde se han ido. Seguidlos apriesa, que los alcanzaréis. Mas ella los había hecho subir al terrado, y habíalos escondido entre tascos de lino que en aquel terrado tenía puestos, ¿verdad? Entonces tenemos ahí, no cierre usted su Biblia, vemos nosotros que ella sí los tenía, ella los había recibido y los había escondido. Ahora,
¿Y dónde tenemos eso de que Rahab confió en Dios, creyó en Dios? Hasta este momento no hemos visto tal cosa en la Biblia. Solo vemos que ella recibe a los espías, los esconde, pero no dice que ella había creído en Dios. Pero veamos lo que dice más adelante el versículo 9 al versículo número 11, y dice así: esto es lo que ella les dice a los espías cuando los soldados se fueron de su casa. Dice aquí: sé que Jehová os ha dado esta tierra, porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros, y todos los moradores del país están desmayados por causa de vosotros. Porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del mar Bermejo delante de vosotros cuando salisteis de Egipto, y lo que habéis hecho a los 2 reyes de los amorreos que estaban de la otra, de la parte de allá del Jordán, a Sheón y a Og, a los cuales habéis destruido. Oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón, ni ha quedado más espíritu en alguno por causa de vosotros, porque Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Esas fueron las palabras de Rahab. Oiga, que era más creyente y que tenía más fe que aquellos espías que fueron a reconocer la tierra. ¿No lo creen, hermanos? Porque la Biblia dice que mandaron a 12 espías, es decir, 1 por cada tribu. Pero van los 12 hombres y reconocen la tierra, y cuando regresan con Moisés, 10 de ellos eran tan incrédulos para poder conquistar la tierra. 10 de ellos decían: es verdad que la tierra es buena, y es cierto que fluye allí leche y miel, es verdad. Incluso le llevaron un racimo de uvas, dice la escritura, y era tan grande el racimo de uvas que lo iban cargando entre 2. Entonces, hermanos, eran unas uvas enormes, y dijeron ellos: es verdad que la tierra es buena, eso no lo estamos negando. Pero ellos dijeron: pero los hombres que viven ahí, así como los frutos que traemos son grandes, los hombres que viven ahí son demasiado grandes también. Así que no podremos con ellos, dijeron. Era un círculo de incrédulos, ¿no lo creen? Era un grupo de incrédulos. No podremos contra ellos, nos devorarán. Nosotros nos hemos parado junto a ellos, dijeron ellos, y nosotros nos vemos como unas langostas. Otra versión dice como una cucaracha junto a ellos. Ellos son tan grandes, tan enormes, que nosotros nos vemos pequeños delante de ellos. Y entonces dijeron: no podemos. Ellos son más fuertes y son hombres de guerra, no podremos contra ellos. Pero Rahab no dijo eso. Rahab creyó y dijo: nosotros hemos oído lo que el Dios de ustedes ha hecho, y cómo ha ido con ustedes en todo el desierto, y cómo les ha abierto paso, incluso en medio del Mar Rojo Él les abrió camino. Y por causa de eso nuestro corazón desmaya al saber que ustedes están a la puerta de la ciudad. En otras palabras, ella decía, en otras palabras, ¿verdad? Ella podría haber dicho: conozco, he oído al Dios que viene con ustedes, lo he oído y creo en Él. Creo en sus obras y creo en su poder. Sé que ese Dios que viene con ustedes es el Dios invencible, el poderoso, el grande, el que nadie puede contra Él. Gloria al Señor. Entonces ella, hermanos, es una fe grandísima, y vuelvo a decir increíble, porque era una mujer que no conocía a Dios, que no tenía temor de Dios, que su vida era de dudosa procedencia, y que finalmente, hermanos, no conocía ese Dios verdadero, pero termina depositando su fe en ese Dios verdadero. Y los que debieron haber creído porque habían visto los milagros de Dios, esos no creyeron. Así que ¿cuántas veces sucede lo mismo hoy en día dentro de la iglesia, entre las familias cristianas, que se supone que de ellos debemos nosotros recibir una fe más grande, una fe más estable, una fe más productiva,
pero es a veces de donde se recibe menos fe. Y a veces los que terminan creyendo más en Dios son aquellos que nunca han visto sus milagros. Así que entonces aquí encontramos la fe de Rahab. Era una fe tan grande que terminó diciendo: conocemos el Dios que viene con ustedes, y terminó diciendo: sabemos que Él es Dios en el cielo y Dios en la tierra también. Gloria a Dios. Bueno, hermanos, y podríamos seguir hablando de esa fe de Rahab, pero es una fe grande, hermanos. Pero en segundo lugar también podemos nosotros no solamente ver la fe de Rahab, sino también encontramos en esta parte de Josué, encontramos la bondad de Rahab. Porque una persona de fe, un héroe de fe, se distingue también no solo por su fe, sino, ya dijimos, la fe tiene que tener acción, tiene que tener obras. Y Rahab se distingue por su fe, pero una fe que está traducida en bondad. Veamos nosotros el versículo 12 al versículo número 15 de este mismo capítulo 2. Versículo número 12 al 15, dice la Escritura: ruégoos pues ahora, me juréis por Jehová, que como he hecho misericordia con vosotros, así la haréis vosotros con la casa de mi padre, de lo cual me daréis una señal cierta, y que salvaréis la vida a mi padre y a mi madre y a mis hermanos y hermanas y a todo lo que es suyo, y que libraréis vuestras vidas de la muerte. Y ellos entonces respondieron: nuestra alma por vosotros hasta la muerte, si no denunciareis este nuestro negocio, y cuando Jehová nos hubiere dado la tierra, nosotros haremos contigo misericordia y verdad. Entonces ella los hizo descender con una cuerda por la ventana, porque su casa estaba a la pared del muro y ella vivía en el muro. ¿Se dan cuenta? Entonces aquí encontramos la bondad de Rahab. Ella dijo: así que júrenme ahora, dijo ella, que ustedes harán misericordia conmigo y con mi familia, así como yo he tenido misericordia de ustedes. Una gran mujer, ¿no lo creen? Una mujer que obviamente tenía un mal oficio, pero una bondad muy grande también. La bondad de Rahab, hermanos, hacia los 2 espías parecía una locura, hermanos. Sin embargo, ella fue recompensada con la protección que recibió durante la destrucción de Jericó. Rahab, hermanos, se arriesgó para salvar la vida de los 2 espías, pero también les pidió que tuvieran misericordia de ella y de su familia cuando vinieran a conquistar la tierra. Y bueno, es que la palabra de Dios, hermanos, ya desde el Antiguo Testamento, ¿qué nos dice? La palabra de Dios nos enseña, ¿verdad? Aunque no estamos nosotros en esta dispensación, pero el Señor, por ejemplo, en el Antiguo Testamento decía: ojo por ojo y diente por diente. Y en el Nuevo Testamento el Señor dice que debemos nosotros perdonar. Dice: porque si nosotros perdonamos, ¿qué dice el Señor? También seréis perdonados. Porque con la vara que medís, dice el Señor, serás vuelto a medir. ¿Y con qué vara midió Rahab a los espías? Con la vara de la misericordia. Y ahora entonces a ella se le devuelve esa misericordia. Diríamos nosotros: misericordia por misericordia, perdón por perdón, piedad por piedad, salvación por salvación. Así que entonces, hermanos, ahora nosotros pudiéramos querer cosechar cosas buenas, pero ¿qué es lo que estamos sembrando? Porque una persona de fe, un hombre de fe, una mujer de fe, un héroe de fe, lo que hace es mostrar sus obras. Y no son obras malas, no son obras de mala calidad, sino son obras buenas. ¿Por qué? Porque es un héroe de la fe, es una persona de fe, es una persona de buenas obras. Entonces esta mujer, hermanos, mostró misericordia y misericordia se le volvió a dar. Podemos nosotros ver algo más en la vida de Rahab.
vemos nosotros la familia de Rahab, pues ya vimos que ella pidió misericordia no solo por ella, sino por su familia. Pero aquí hay algo importante, porque no solamente tenemos que ella pidió misericordia por su familia, veamos algo más, porque debo decirles a ustedes que Rahab tenía padre, madre, hermanos y otros parientes más, y ella los tenía en alta estima. En el acuerdo entonces hecho con los espías, la valiente Rahab incluyó a toda su familia. Ella, hermanos, quería que todos se salvaran cuando la ciudad fuera entregada a Israel. Y ojo entonces en lo que les voy a decir, porque de prostituta o de ramera, como la menciona la escritura, de prostituta Rahab pasó a ser misionera, la primera misionera en la tierra de Canaán. ¿Se dan cuenta, hermanos? Porque ella, hermanos, anunció a toda su familia que la ciudad estaba condenada. Ella no se guardó el mensaje para sí mismo. Ella no solo dijo, creo en el Dios del cielo y de la tierra y punto, y que me salve yo y con eso. No. Sino que ella dijo, tengo padre, tengo madre, tengo hermanas y tengo hermanos, y ellos también necesitan salvación. Ellos también necesitan protección. Y ella se volvió en la primera misionera, dije yo a ustedes por qué. Pero hermanos, porque todavía había esperanza para su familia. Y la buena noticia fue que podrían salvarse si se quedaban en su casa de ella. Ella les dijo precisamente a su familia, la ciudad va a ser destruida. El Dios del cielo y de la tierra está aquí. El Dios del cielo y de la tierra está con aquellos que están allá fuera de la ciudad dando vueltas. Con ellos está el Dios verdadero. Y vienen para tomar la ciudad. La ciudad será destruida. En 7 días será destruida. Tenemos una semana. Entonces ella habló con su familia y los instruyó y les invitó y les dijo que fueran a su casa. Y mientras estuvieran en su casa estaban a salvo, y su familia creyó también. Así que ellos creyeron al mensaje de Rahab y se salvaron. Gloria al Señor. Ahora el asunto es, ¿qué mensaje es el que usted está dando en su familia, en su casa? ¿Cómo es posible que hoy en día muchas veces la familia no se salva, no se puede salvar? ¿Por qué es eso? ¿Qué mensaje está usted dando? Yo no quiero decir en este caso que si alguien no se salva es por culpa de usted, y no quiero yo culpar a nadie, porque ese no es mi papel. Sino solamente tenemos nosotros que considerar qué mensaje es el que nosotros estamos dando y cómo lo estamos dando. Porque de la manera como nosotros lo demos, eso tiene mucha importancia. Tenemos que luchar porque nuestra familia sea salva para la gloria del Señor, gloria a Dios. Porque al igual que Jericó iba a ser destruida, hoy un día también, en este tiempo, este mundo también será destruido. ¿Y qué será de aquellos que aún todavía estén ahí? ¿Qué será de aquellos que no reciban a Cristo en su corazón? ¿Y qué será de la familia de usted? ¿Dónde estará? Sus padres, sus hermanos, sus hermanas, sus parientes, ¿dónde estarán? Muchas veces nos hemos vuelto un tanto egoístas en que de pronto decimos, bueno, pastor, yo busco a Dios. ¿Es cierto? ¿Usted lo busca? ¿Y su familia? ¿Y los suyos? ¿Dónde están? Así que por la bondad de Dios, la casa de Rahab, hermanos, se convirtió en un lugar de salvación, en un lugar donde había paz y había salvación y no había destrucción. ¿En qué se ha convertido el hogar de usted? Primero, hermanos, con la amabilidad mostrada hacia los 2 espías israelitas ahí protegidos, y luego cuando toda su familia recibió también la bondad y la salvación de Dios. Esto podemos verlo en el versículo 18 y 19. Veamos lo que dice el versículo 18 y 19. He aquí, cuando nosotros entremos en la tierra, estas son palabras de Josué, cuando nosotros entremos en la tierra, tú atarás este cordón de grana a la ventana por la cual nos descolgaste
y tú juramentarás en tu casa, tu padre y tu madre, tus hermanos y toda tu familia de tu padre. Cualquiera que saliere fuera de las puertas de tu casa, su sangre será sobre su cabeza, y nosotros sin culpa. Mas cualquiera que se estuviere en casa contigo, su sangre será sobre nuestra cabeza si su mano le tocare. O sea que había salvación de promesa. Una casa que se convierte en refugio, una casa que se convierte en un asilo para esas personas necesitadas de salvación. Y por eso entonces ahora digo, ¿en qué se ha convertido la casa de usted, donde usted vive? ¿En qué se ha convertido? ¿Qué se vive ahí? ¿Qué se respira ahí? Y finalmente vemos nosotros, hermanos, la recompensa por la obediencia de Rahab. Veamos el versículo 22 y versículo número 23. Dice ahí: mas Josué dijo a los 2 hombres que habían reconocido la tierra: entrad en casa de la mujer ramera y haced salir de allá a la mujer y a todo lo que fuere suyo, como lo jurasteis. Y los mancebos espías entraron y sacaron a Rahab y a su padre y a su madre y a sus hermanos y todo lo que era suyo, y también sacaron a toda su parentela y pusiéronlos fuera del campo de real. Allí encontramos la recompensa por la obediencia de Rahab. Así que después de que Josué y los israelitas conquistaron Jericó, Rahab y su familia pasaron a formar parte del pueblo de Israel. Ya no eran ciudadanos de Jericó, ahora eran ciudadanos del pueblo de Israel. Y incluso Rahab pasó a ser parte de la genealogía de Jesús, que es lo más importante. Y si usted no lo cree, podemos verlo ahí en San Mateo, en el capítulo número 1, versículo número 5. Se casa, en este caso, se casa con Salmón. Se casa con Salmón, y entonces dice: engendran a Boz. Y recordemos que Boz se casa con Ruth, la moabita, que también no era israelita. Y finalmente de ahí viene toda esa genealogía. Y bueno, tenemos aquí, dice el versículo 5 del capítulo 1 de San Mateo, dice: y Salmón engendró a Racab, a Boz, y Boz engendró a Ruth, y Obed engendró a Yesi, y así sucesivamente, hermanos. Pero ahí encontramos precisamente a Salmón, que se casa con Rahab y engendra a Boz, como estamos viendo ahí. Y Boz es el que se casa con Ruth, y Ruth, que vuelvo a decir que por cierto no era israelita, también Ruth, pero es otra mujer que también creyó en Dios. Recuerden que ella le dice a su suegra Noemí, le dice: no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque donde quiera que tú vayas iré yo, y donde tú murieres moriré yo. Tu Dios será mi Dios, ¿verdad? Tu tierra será mi tierra y tu Dios será mi Dios. Y el Dios de Noemí era el Dios del cielo y de la tierra. Entonces Ruth pasó a creer en el Dios verdadero, en el Dios todopoderoso. Y de ahí viene, porque más adelante en el capítulo 1 de San Mateo termina hablando y diciendo cuando viene el nacimiento del Señor Jesucristo. Entonces Rahab, hermanos, que era una mujer, hermanos, ramera y con un oficio muy, muy feo, pero finalmente, hermanos, termina siendo una pieza importante en la genealogía del Señor Jesús. Ya dijimos, se casó con Salmón. Este era hijo de Naasón, de la tribu de Judá. Y Rahab y Salmón fueron los padres de Boz, quien luego se casaría con Ruth, otra extranjera, que es una protagonista de la hermosa historia de bondad y de rescate. Y bueno, hermanos, así es la genealogía del Señor Jesús. Desde el principio Él viene rescatando. Y hoy en día nos rescata a nosotros también, bendito sea Cristo, para poder ser parte de su pueblo glorioso. Así que yo quiero terminar, hermanos, solo mencionando lo que podemos aprender nosotros de la vida de Rahab. ¿Qué podemos aprender de la vida de Rahab? Primero, aprendemos: la fe debe vivirse en práctica.
Rahab, hermano, no solo dijo tengo fe, sino practicó la fe. La fe y el valor, hermanos, de Rahab se expusieron, ¿verdad?, de manera práctica y verdadera. Del mismo modo, nuestra fe en Dios debe ser genuina y debe ser práctica también, aunque esto pueda poner en riesgo nuestra vida y nuestra comodidad muchas veces, como le pasó a Rahab. Otra cosa que podemos aprender de la historia de Rahab es la importancia de confiar en el amor y la bondad de Dios, porque Rahab creyó en Dios y Él la salvó, no solo a ella, sino también a su familia. A pesar de que era una mujer con una vida dudosa, eso nos muestra la importancia de la fe en Dios sin importar nuestra situación y nuestro pasado. Porque hay gente que de pronto no cree en Dios o no busca a Dios porque de pronto dice: es que yo soy muy malo o yo soy muy mala. No puede Dios amar a una persona tan mala como yo. Bueno, debo decirles que el Señor vino a buscar y a salvar lo perdido, no lo bueno, no lo santo. Él dijo en una ocasión: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los que están enfermos. Otra cosa que aprendemos de la vida o la historia de Rahab es la voluntad y el propósito de Dios se cumplen. Todo lo que esté en desacuerdo con Dios será frustrado y no prevalecerá. Si no estamos seguros en el Señor, nuestros sueños pueden desmoronarse, hermanos, tal como se derrumbaron los muros de Jericó. Por eso dijimos hace un momento, la fe de Rahab no estuvo puesta en los muros de piedra enorme y bien establecida. La fe no estuvo puesta ahí, la fe la puso en Dios. Y nosotros es lo que aprendemos aquí. ¿En dónde tiene que estar nuestra fe, nuestra confianza? Debe estar puesta en Dios, en el Dios del cielo y de la tierra. No debe estar puesta en nuestra habilidad, en nuestra fuerza, en nuestro estatus social, en nuestra habilidad, sino en Dios. Y otra cosa que podemos aprender de Rahab también es que Dios perdona y transforma. Fíjense ustedes, Dios perdona y transforma, porque el Señor es perdonador y es bondadoso. El amor y el perdón de Dios son más fuertes y relevantes que el pasado y el origen de cualquier persona. Ya dije hace un momento, al empezar la enseñanza, dijimos nosotros, tenemos a San Pablo que empezó mal pero terminó bien. ¿Cómo empezó? Persiguiendo la iglesia. Pero aún él, siendo perseguidor, castigador y hasta pues asesino, digamos, de personas cristianas, terminó siendo perdonado por el Señor, porque Dios perdona y recibe a todo aquel que viene a Él. San Pablo después escribe en su carta diciendo: esto erais algunos, blasfemos, injuriadores, perseguidores, ¿verdad? De lo peor, dijo: esto erais algunos, mas ahora ya sois lavados, limpiados y comprados por la sangre de Cristo Jesús. Gloria a Dios. Así que el ejemplo de Rahab, hermanos, nos muestra que Dios es salvador y es misericordioso. Él no hace acepción de personas, al contrario, hermanos, Él conoce el corazón y transforma a quienes confían en Él de todo corazón. No hay nada que pueda alejarnos del amor de Dios. ¿Qué dice Romanos 5:1? Dice la Escritura, porque el amor de Dios se hizo más grande, dice, que el pecado de muchos, dice. Mas Dios engrandece su caridad, dice Romanos 5:1. Mas Dios engrandece su caridad, engrandece su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Ahora, encontramos algo más, la importancia de la hospitalidad en la vida de Rahab. Rahab, dijimos hace un momento, recibió a los espías con amabilidad y hospitalidad, aunque eran extraños para ella. Esto nos enseña, hermanos, a ser acogedores y a tratar bien a quienes necesitan ayuda de nosotros. Hebreos 13:2 dice: no olvidéis la hospitalidad, porque por esta algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles, dice. Fíjense ustedes. Es decir, que a veces nosotros hacemos ciertas obras y con nuestra obra estamos nosotros tratando a alguien que nosotros ni siquiera conocemos, pero aquí por lo menos dice:
hospedaron ángeles. Con razón el Señor dice en San Mateo, en el capítulo número 25, dice que en aquel día Él dirá: entra en el gozo de tu Señor. Y aquello le dirán: Señor, pero cuando nosotros te vimos hambriento, sediento o necesitado y te ayudamos. Y el Señor dirá: por cuanto lo hiciste a uno de estos pequeños, a mí lo hiciste. Así que entonces tenemos nosotros que debemos considerar precisamente, hermanos, que es importante que nosotros podamos tener esa hospitalidad y ese buen trato con los demás. Finalmente vemos la recompensa al obedecer a Dios. Rahab fue recompensada por su obediencia a Dios. No solo se salvó de morir en ese momento, sino que se convirtió en antepasado de Jesucristo. Esto nos muestra que obedecer a Dios puede traer muchas bendiciones en nuestra vida. Y para culminar, debo decirles que la historia de Rahab entonces es una inspiración para quienes buscan un nuevo comienzo y una vida mejor con la ayuda de Dios. Es decir, que podemos mejorar. Y si alguien de ustedes, de los que está aquí hoy, o alguien de los que escucha este mensaje a través de la internet, necesita un nuevo comienzo, o quizá alguno incluso pudiera decir: yo tengo una buena vida, yo busco a Dios, si no estoy bien, tampoco estoy mal, pues debo decirle que aún todavía en Dios podemos mejorar nuestra vida, podemos mejorar nuestra realidad. Y si usted considera que está bien, en Dios puede estar mucho mejor todavía. Porque 2 Corintios en el capítulo número 5, en el versículo 17 dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas, absolutamente todas son hechas nuevas. Así que si usted necesita mejorar en su vida o ver que su familia mejore en algún aspecto, yo le invito que hoy venga a los pies de Cristo Jesús, que se acerque a los pies del Señor. Porque al igual que Rahab, usted puede mejorar. Tal vez Rahab pudiera haber dicho: estoy bien en la tierra de Jericó, no me falta nada, tengo trabajo, estoy joven, aún todavía tengo años de vida, tengo una casa, vivo en la fortaleza de Jericó, no me falta nada. Pero ella consideró que en Dios podía estar mejor, porque en Dios hay un nuevo comienzo, hay un nuevo principio, porque Dios es el Dios de las oportunidades, el Dios de la misericordia. Y si usted necesita una nueva oportunidad, hoy venga a los pies de Cristo Jesús, Él se la puede dar. Así que vamos a orar juntos, doblemos nuestras rodillas. Usted que está allá en casa, doble sus rodillas, ahí donde usted está, ahí donde usted se encuentra, busque un lugar, un momento para cerrar sus ojos y pedirle a Dios junto con nosotros en esta oración. Padre, en el nombre de Cristo nos acercamos a ti. Te damos gracias, Dios Todopoderoso, por la grande misericordia, Dios, que tú muestras hacia nuestra vida, Padre. Gracias por enseñarnos a través de esta historia de Rahab, Dios mío, que en ti hay una nueva oportunidad, Señor, que en ti hay un nuevo principio para nosotros, hay una nueva vida, Señor. No importa el pasado, Dios mío, que hayamos tenido, no importa el pasado, Señor, que haya vivido cada uno, Señor. Hay un nuevo comienzo, hay un nuevo principio, Señor. En ti hay una nueva oportunidad, Dios. Tú eres el Dios de las oportunidades, Señor. Tú eres el que cierras un siglo para abrir otro mucho mejor, Padre eterno. Que cuando todas las puertas se cierran, Dios mío, siempre hay una, Dios mío, que tú abrirás frente a nosotros con una nueva oportunidad, Padre eterno. A veces puede ser que haya gente que tenga miedo, que tenga incertidumbre, Dios mío, y es normal, Padre eterno, pensar, Dios, ¿qué sucederá? ¿Qué vendrá? ¿Qué habrá más allá, Señor? Pero nosotros sabemos que, como dice tu palabra,
a los que a Dios aman, todas las cosas les ayudan a bien. Aquello malo, Señor, se vuelve bueno. Aquello, Dios de los cielos, que es contrario a nuestra vida y que parece, Señor, no ser el mejor momento, se vuelve, Dios mío, una bendición en nuestra vida. Como el caso de José, el soñador, que aún fue vendido por sus hermanos y que fue traicionado por ellos, Señor, pero llegó como esclavo allá a Egipto. Pero siendo un esclavo, Señor mío, tú lo llevaste hasta la silla a la silla real, a la silla del gobierno de Egipto, Señor. Lo hiciste gobernador, porque tú vuelves lo malo en algo bueno, Padre, cumpliendo tu palabra que dice: todas las cosas nos ayudan a bien. Padre, ayúdanos. Puede ser que alguien en este momento pudiera estar atravesando o viviendo o teniendo no el mejor momento de su vida, pero tú, Dios mío, que eres el Dios de las oportunidades, puedes cambiar su realidad, Dios. Tú dices en tu palabra que todo el que a ti viene, tú no le echas fuera. Tú tienes misericordia, tú le recibes con los brazos abiertos. Por tanto, hoy venimos a ti, Señor. Nos ponemos en ti, nos aferramos a ti, Padre eterno, y creemos, Dios, que tú nos levantarás, que tú nos vas a ayudar. Gracias te damos, Señor. Ponemos también como Rahab en tus manos la vida de nuestra familia, de nuestros hermanos y nuestras hermanas, de nuestros padres y de nuestros hijos. Ponemos la vida de los nuestros, Señor, para que tengas misericordia y los salves, como salvaste la familia de Rahab, Señor. En el nombre de Jesús, creemos que lo harás. Te damos gracias, Señor, por Cristo Jesús, nuestro Salvador. Y ahora ruego que en el momento en que nos distanciemos unos de los otros, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor incomparable del Padre, la comunión y la participación con tu Santo y Divino Espíritu sea con cada uno de nosotros, Señor, ahora y siempre. Amén, Señor. Ha sido un placer compartir contigo este momento con Dios. Si alguien que conoces está buscando ese momento en el que pueda conectar con Él, no dudes en compartirle este mensaje. Nos escuchamos en el próximo episodio. Que Dios te bendiga y hasta la próxima.